El capitán James Walker se paró en el puente de la nave mercante terrestre Horizon, sus ojos fijos en el vasto vacío del espacio frente al suave zumbido de la nave y el pitido ocasional de los paneles de control eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Se suponía que era una misión comercial de rutina a las colonias exteriores, nada más, señor. Naves desconocidas acercándose desde el sector 7, informó Mark, el joven oficial de sensores. Su voz tenía un dejo de preocupación que hizo que Walker se enderezara en su silla de capitán. 3 naves enormes emergieron del hiperespacio, sus diseños angulares diferentes a todos los registros humanos. Cada nave brillaba con un brillo púrpura metálico que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. Empequeñecían a de Horizon, haciendo que la nave humana pareciera un pez diminuto antes de que 3 ballenas abrieran las comunicaciones en todas las frecuencias. Walker ordenó mantener su actitud tranquila a pesar de la aceleración de su corazón. Este es el capitán y James Walker de la nave mercante terrestre Horizon. Venimos en paz para comerciar y explorar. La respuesta llegó instantáneamente, no en palabras, sino como una ráfaga de datos directa que la computadora tradujo el mensaje que apareció en la pantalla principal. Sus palabras hicieron que a Walker se le helara la sangre. AT. NT Lon UNR EJID RT Especie Nave. Estás violando la DC Imperial Re. 7249B. Entregue su nave para MM80 en inspección y resistencia a los cationes. Será RT en terminación. Walker intercambió miradas con su tripulación del puente. La humanidad nunca se había encontrado con el Imperio Galáctico antes, pero habían escuchado rumores de otras especies comerciantes. Historias de una antigua civilización que gobernaba la mayor parte de la galaxia con puño de hierro, exigiendo obediencia absoluta de todas las especies menores. Envíenles nuestro paquete estándar de primer contacto. Walker ordenó incluir nuestro estado de nación independiente y credenciales comerciales. No entregaría su nave a alienígenas desconocidos, sin importar cuán grandes fueran sus naves. Eran la respuesta del Imperio. Llegó más rápido, esta vez independiente. No reog Ginais. Ísteme a la autoridad imperial. TL advertencia. Señor, llamó a Lisa desde la estación de ingeniería. Están encendiendo armas. Las lecturas de energía son fuera de serie. Walker presionó el botón de comunicación de toda la nave, todos los puestos de batalla. Esto no es un simulacro. Él sabía que el Horizon, al ser un buque mercante, no tenía ninguna posibilidad contra 3 naves de guerra. Pero no se hundiría sin intentar salvar a su tripulación. Lanzar nuestra baliza de emergencia. Ordenó comenzar los cálculos de salto de emergencia y enviar un último mensaje a la Tierra. El capitán se puso de pie enderezándose el uniforme. Su voz era firme mientras grababa lo que podrían ser sus últimas palabras. Este es el capitán James Walker del Horizon. Nos hemos encontrado con una fuerza hostil que se hace llamar el Imperio Galáctico. Exigieron nuestra rendición simplemente porque la humanidad no está registrada en su base de datos. Si recibe este mensaje, la Tierra debe saber que hay fuerzas aquí que niegan nuestro derecho a existir como personas libres. Nosotros, el primer disparo desde la nave insignia del Imperio atravesó el Horizon como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Sus escudos diseñados para soportar impactos MEAR y la radiación solar no ofrecieron protección contra las armas avanzadas. Lanzar todas las cápsulas de escape, gritó Walker mientras las explosiones secundarias se estallaban. La nave saca a todos ahora. La tripulación del puente se apresuró a sus estaciones de evacuación, pero Walker se quedó atrás continuando su mensaje mientras la nave moría a su alrededor. Dispararon sin provocación, sin piedad. La Tierra debe prepararse. El Imperio no puede permitir otra explosión. Atravesó el puente. Los campos de fuerza de emergencia se activaron conteniendo la atmósfera, pero Walker pudo ver que la mitad de su puente simplemente se había ido vaporizado por las armas del Imperio en los últimos segundos antes de la explosión final. Walker miró directamente a la cámara. Su rostro se calmó a pesar del caos a su alrededor. La Tierra debe permanecer libre, sea cual sea el costo. El Horizon explotó en un brillante destello de luz esparciendo escombros por el espacio. Las naves del Imperio ni siquiera se molestaron en ver si había sobrevivientes. Tal era su desprecio por las especies no registradas. Pero habían cometido un terrible error. Una cápsula de escape que llevaba el mensaje final de Walker y una caja negra llena de datos de sensores ya habían ingresado al hiperespacio corriendo hacia la Tierra. La crueldad casual del Imperio al destruir el Horizon pronto desencadenaría una guerra como ninguna otra la galaxia había visto en su larga historia. Que la humanidad estaba a punto de mostrarle al Imperio exactamente lo primitivos que eran. La Cámara del Consejo de la Tierra Unida nunca había estado tan silenciosa. 50 líderes mundiales se sentaron en un silencio atónito mientras veían el mensaje final del capitán Walker reproducirse en la pantalla gigante. Cuando la grabación terminó con la destrucción de The Horizon, muchos miembros del Consejo tenían lágrimas en sus ojos. El almirante Thomas Reed estaba de pie en el centro de la cámara. Su rostro curtido no mostraba emoción, pero sus manos entrelazadas detrás de su espalda estaban apretadas con tanta fuerza que
Sus nudillos se habían vuelto blancos. La cápsula de escape llegó hace 3 horas. Reed dijo. Rompiendo el pesado silencio, hemos confirmado los datos. La tecnología del Imperio Galáctico tiene al menos 2 siglos. Anuncio sus naves son más grandes. Sus armas son más fuertes y sus escudos no se parecen a nada que hayamos visto antes. El presidente del Consejo, Robert Greene, se inclinó hacia adelante. Entonces no tenemos más opción que buscar la paz. No podemos luchar contra un enemigo tan avanzado. Con todo el respeto, el señor presidente, Reed interrumpió. Eso es exactamente lo que esperan, pero no saben sobre el proyecto Thunderbolt. La cámara explotó en el proyecto Whispers. Thunderbolt era el secreto mejor guardado de la Tierra, una flota de naves de guerra experimentales escondidas en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, naves que usan tecnología que ninguna otra especie había pensado en desarrollar. Reed presionó un botón y apareció un holograma sobre el Consejo 4 que mostraba naves de aspecto extraño con enormes conjuntos de cañones de riel y cápsulas de misiles, mientras el resto de la galaxia se enfocaba en armas y escudos de energía. Seguimos desarrollando armas cinéticas. Los escudos del Imperio son inútiles contra proyectiles sólidos que se mueven a velocidades relativamente ísticas. ¿Cuántas naves tenemos?, le preguntó al representante chino. 300 listas para el combate. Reed respondió que se pueden completar otros 500 en un mes. También tenemos las plataformas de defensa automatizadas alrededor de cada colonia principal. El representante indio se puso de pie. El Imperio mató a nuestra gente sin provocación. Negaron nuestro derecho a existir como humanos libres. Voto por la guerra. 1 por 1. Otro representante se puso de pie. El representante japonés habló a continuación. No podemos permitir que este crimen quede impune. Voto por la guerra. El representante ruso siguió. La humanidad no se inclinará ante los tiranos. Voto por la guerra. En cuestión de minutos, todos los miembros del Consejo estaban de pie. El presidente Greene miró alrededor de la cámara y luego se levantó lentamente de su silla. Por primera vez en la historia del Consejo de la Tierra Unida, tenemos un voto unánime. Que Dios tenga piedad de nuestras almas, porque no tendremos ninguna. Para nuestros enemigos. Se volvió hacia el almirante Reed. Tienes el mando de todas las fuerzas militares de la Tierra. Haz que se arrepientan de haber escuchado alguna vez la palabra humano. Reed asintió. Con tristeza. El Imperio cree que sabe de guerra. Han pasado miles de años luchando contra especies que copian sus tácticas y tecnología, pero la humanidad sonrió. Y no había nada amistoso en ello. Hemos pasado toda nuestra historia luchando contra nosotros mismos. Hemos aprendido a pensar diferentemente para adaptarnos a vencer a fuerzas superiores a través de la astucia y la determinación. Trajo otro holograma que mostraba la ubicación donde se destruyó el horizonte. El Imperio dejó una estación fronteriza en ese sector. Piensan que somos primitivos, así que no esperarán un ataque. Les mostraremos lo primitivos que somos cuando su estación desaparezca en un destello de fuego nuclear. La prensa querrá una declaración. El presidente Greene dijo que la gente necesita saber por qué vamos a la guerra. Reed pensó por un momento y luego habló. Díganles esto: hoy la humanidad se enfrentó a una elección entre la sumisión y la guerra. Elegimos la guerra no porque la quisiéramos, sino porque la alternativa es aceptar que cualquier civilización avanzada puede negar nuestro derecho a existir como personas libres. Vamos a la guerra no solo por el capitán Walker y su tripulación, sino por cada humano que alguna vez soñó con alcanzar las estrellas. El Imperio cree que somos primitivos. Cuando esta guerra termine nos recordarán como la especie que rompió su imperio. Mientras la cámara del Consejo estallaba en aplausos decididos, Reed ya estaba planeando su primer ataque. El Imperio había gobernado la galaxia durante 10.000 años, pero nunca se habían enfrentado a nada como la humanidad. La guerra por la libertad de la Tierra estaba a punto de comenzar. La estación fronteriza imperial Eternal Vigilancia flotaba en el espacio, su agujero de metal púrpura brillando bajo la distante luz de las estrellas. En el interior, el comandante Dax del Imperio se sentó a su mando. Trono aburrido como siempre. Nada interesante sucedía en este puesto de Backwater, especialmente desde que habían destruido esa nave primitiva hace 2 semanas. Su oficial de sensores de repente se puso de pie. Comandante, múltiples firmas hiperespaciales detectadas antes de que Dax pudiera responder. El espacio mismo pareció abrirse, pero en lugar de las elegantes naves púrpuras del Imperio, estas naves eran de color gris oscuro, angulares y erizadas, de lo que parecían armas de proyectiles primitivas. ¿Cómo se atreven? Dax se burló, reconociendo las naves de la base de datos como pertenecientes a la misma especie primitiva que habían
Encontrado recientemente, levanta los escudos, enciende todas las armas muestrales a estos primitivos, lo que realmente. La tecnología parece ser así, pero el almirante Reed, al mando del Fleet humano desde su nave insignia Vengeance, había estado esperando exactamente esa respuesta. Todas las naves ejecutan el patrón Walker 1. Él ordenó nombrar el patrón de ataque en honor a su capitán caído. Mostrémosles lo que los primitivos pueden hacer. La flota humana se dividió en 3 grupos. Los sensores del Imperio registraron el movimiento con contenido. Esas tácticas básicas estaban obsoletas por miles de años. Entonces, los humanos hicieron algo inesperado. El primer grupo de naves lanzó lo que parecían simples varillas de metal. Los sensores avanzados del Imperio los descartaron como misiles primitivos que no valían la pena atacar. Ese fue su primer error. Estos no eran misiles, eran varillas de tungsteno. Acelerados a casi la velocidad de la luz por cañones de riel electromagnéticos, cuando golpearon los escudos de la estación, no fueron detenidos por la barrera de energía. En lugar de eso, su pura fuerza cinética atravesó los escudos como si ni siquiera estuvieran allí. Imposible, gritó Dax cuando el primer impacto sacudió su estación. Nuestros escudos son los más avanzados de la galaxia, ¿cómo pueden? La segunda ola de naves humanas lanzó su ataque, pero en lugar de más varillas dispararon miles de pequeñas bolas de metal, cada una no más grande que una canica. Los sistemas de defensa de Empire Point diseñados para detener las armas de energía y los misiles no pudieron rastrear los pequeños proyectiles. Acribillaron el salón de la estación, perforando innumerables agujeros diminutos a través de los cuales el aire y los miembros de la tripulación fueron succionados al espacio. Envíe una señal de socorro. Dax ordenó decirles que los primitivos tienen la tercera ola de naves humanas. Cortaron su comando, lanzaron pulsos electromagnéticos diseñados específicamente para interrumpir los sistemas de comunicación del Imperio. La estación se oscureció. El almirante Reed observó desde su silla de mando mientras las luces de la estación parpadearon. Comenzó la transmisión, ordenó cada pantalla y dispositivo de comunicación, hasta que el trabajo en la estación de repente mostró los momentos finales del capitán Walker. Sus últimas palabras resonaron en la estación moribunda: la Tierra debe permanecer libre sea cual sea el costo. El oficial de comunicaciones del señor Reed informó que estamos captando señales de rendición de la tripulación sobreviviente. Reed asintió. Acepta su rendición. Y asegúrate de que nuestros prisioneros puedan ver las operaciones de recuperación. Quiero que sean testigos de cómo los primitivos tratan a sus cautivos con humanidad, algo que su imperio no pudo mostrarle al capitán Walker. Mientras las naves humanas se movían para rescatar a los miembros sobrevivientes de la tripulación del Imperio, Reed grabó un mensaje propio al Imperio Galáctico: pensaron que éramos primitivos porque no usamos su tecnología. Ustedes mataron a nuestra gente porque no estábamos registrados en su base de datos. Hoy les mostramos la respuesta de la humanidad a la tiranía. Este es solo el comienzo. No nos detendremos hasta que se haga justicia. Cada nave del Imperio, cada estación, cada mundo escuchará las últimas palabras del capitán Walker antes de enfrentarnos a nuestra venganza. Se volvió hacia su oficial táctico y envió las imágenes de esta batalla a todas las redes de comunicación del Imperio a las que pudiéramos acceder. Déjales ver cómo su tecnología superior falla contra el ingenio humano cuando las cápsulas de escape de la estación moribunda fueron recuperadas de manera segura por naves humanas. Los miembros de la tripulación del Imperio tuvieron su primera mirada cercana a sus conquistadores. Habían esperado ver salvajes primitivos. En cambio, vieron soldados disciplinados que lucharon con honor y mostraron misericordia a los enemigos derrotados. La primera batalla había terminado. El Imperio acababa de aprender una costosa lección. La tecnología primitiva de la humanidad combinada con su pensamiento poco convencional los hacía mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado. La guerra había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Consejo de Guerra del Imperio se sentó en su gran cámara en el mundo capital viendo las imágenes de la destrucción de su estación fronteriza por centésima vez. El almirante Kor, el comandante militar supremo del Imperio, agarró los apoyabrazos de sus asientos hasta que crujieron. «Imposible», murmuró, «no se puede permitir que los primitivos nos humillen de esta manera. Preparen la séptima flota. Los aplastaremos». Por completo 3 días después, 1000 naves de guerra del Imperio aparecieron cerca de Marte. Cada nave era 3 veces más grande que las que habían destruido el horizonte. Sus alas púrpuras bloquearon las estrellas, creando una noche artificial sobre el planeta rojo, pero Marte no estaba indefenso. En lo profundo del cinturón de asteroides, el almirante Reed observó la llegada de la flota del Imperio en su pantalla táctica. Trajeron exactamente lo que esperábamos, les dijo a sus oficiales,
comiencen la operación Avalancha. La flota del Imperio avanzó con confianza. Sus sensores mostraban solo un puñado de naves humanas escondidas entre los asteroides. El gran almirante X se sonrió desde su nave insignia, vio que se escondían como cobardes. Lanzó cazas y nunca terminó su oración. Cientos de asteroides cambiaron de rumbo repentinamente, revelando motores ocultos unidos a ellos por ingenieros humanos. Las rocas masivas, cada una pesando millones de toneladas, aceleraron hacia la flota del Imperio. Acción evasiva. Cer gritó, pero sus naves estaban demasiado apretadas. Se habían formado para una formación tradicional de ataque tradicional del Imperio. Nunca esperaron que los humanos convirtieran en armas los asteroides mismos. El primer asteroide se estrelló contra un crucero del Imperio. Los escudos de cambio, diseñados para detener las armas de energía, no hicieron nada contra la gran masa de la roca espacial. El crucero se arrugó como papel lanzado. Un junco ordenó a pequeños cazas humanos no tripulados que emergieran de sus escondites dentro del campo de asteroides. A diferencia de los pilotos tradicionales, estas inteligencias artificiales podían manejar maniobras que matarían a cualquier ser vivo. Se lanzaron entre los asteroides, usándolos como cobertura mientras lanzaban ataques de precisión a los puntos más débiles de la nave del Imperio. Thor observó con horror cómo su flota perfectamente organizada cayó en el caos. Esto no es guerra, gritó, esto es una locura. SS no están siguiendo ninguna doctrina de batalla adecuada. Ese era exactamente el punto. La humanidad ha estudiado miles de años de su propia historia militar. Sabían que la doctrina rígida era una debilidad, mientras que el Imperio dependía de su tecnología superior y tácticas tradicionales. Los humanos usaron todo lo que pudieron: física, entorno, inteligencia artificial e imprevisibilidad. El oficial táctico de Sir Reed informó que la flota del Imperio se está dividiendo. Están tratando de escapar del campo de asteroides. Reed Asensio. Salto. La trampa. Las naves de guerra humanas ocultas emergieron de sus posiciones mientras el Imperio se había centrado en los asteroides y los cazas de IA. Estas naves se habían movido a posiciones de disparo perfectas. Sus cañones de riel abrieron fuego y lanzaron proyectiles relativistas que el Imperio aún no había encontrado la manera de detener. Están transmitiendo algo a nuestras naves. El oficial de comunicaciones de Reed dijo: escuchémoslo. La voz de Thor llenó el canal de comando. En nombre del Imperio, exigimos que luches con honor. Enfréntate a nosotros en forma apropiada. Combate entre naves. Reed cogió su micrófono. No le diste al capitán Walker la oportunidad de un combate honorable, no le diste la oportunidad de nada. Esta es la respuesta de la humanidad a tu honor. Luchamos para ganar, no para seguir tus reglas. La batalla duró otra hora. Cuando terminó, más de 600 naves del Imperio habían sido destruidas. El resto se retiró en desorden, dejando atrás incontables naves inutilizadas y cápsulas de escape. Mientras las naves humanas se movían para rescatar a los sobrevivientes, Reed grabó otro mensaje para todos los mundos del Imperio. Su flota invencible acaba de aprender que la humanidad no puede ser derrotada solo por tecnología superior. Pensamos diferente, nos adaptamos, usamos todo disponible para nosotros. Esta es tu segunda lección en la guerra humana. Habrá más hasta que se haga justicia. En la capital del Imperio, el pánico comenzó a extenderse por primera vez en 10.000 años. Su superioridad militar no significaba nada. Se enfrentaron a un enemigo que no jugaba según sus reglas, que volvió su propia arrogancia contra ellos. El Imperio había esperado aplastar a estos primitivos fácilmente. En cambio, habían despertado algo que no entendían: la capacidad infinita de la humanidad para innovar, adaptarse y superar cualquier desafío. La guerra estaba lejos de terminar, pero el mito de la invencibilidad del Imperio se había destrozado para siempre. La gran cámara del Consejo del Imperio nunca había visto tanto caos. Los funcionarios de alto rango se gritaban entre sí mientras los informes de daños de todo su territorio aparecían en pantallas gigantes. En solo 3 meses, la humanidad había destruido 1/3 de su flota e interrumpido las líneas de suministro a 50 mundos. El comandante supremo K estaba de pie frente a ellos. Su uniforme púrpura ahora estaba desgastado y arrugado por las noches de insomnio. Los humanos no pelean como nadie a quien nos enfrentamos antes. Atacan de la nada usando métodos que nunca imaginamos que métodos exigían. El emperador Vax habla por primera vez desde que comenzó la guerra. Cuéntanos cómo estos primitivos están derrotando al poderoso Imperio. Thor activó un holograma que mostraba imágenes de batallas recientes. Esconden naves dentro de asteroides ahuecados.
Usaron enjambres de pequeños robots para devorar nuestros cascos, incluso han comenzado a transmitir los últimos momentos del Capitán Walker a las poblaciones civiles, poniendo nuestra propia gente en nuestra contra en una docena de mundos del Imperio. Las protestas habían estallado. La vista de la tranquila dignidad de Walker frente a la muerte había provocado algo peligroso. Simpatía por la humanidad. Mientras tanto, en el sector oriano, el almirante Reed se reunió con representantes de 3 especies que el Imperio había conquistado siglos atrás. Los alienígenas no se parecían en nada a los humanos. Una especie era cristalina, otra gaseosa, y la tercera se parecía al Octavi de la Tierra, pero compartían un odio común al Imperio. Su victoria en Marte demostró que el Imperio puede ser derrotado. El líder cristalino resonó: ofrecemos nuestro pleno apoyo a la causa de la humanidad. Reed asintió. Juntos podemos terminar con su tiranía. No queremos su territorio ni su poder, queremos justicia, no solo para el Capitán Walker, sino para todas las especies que han oprimido en el espacio del Imperio. Más desastres golpearon a los humanos. Los virus oculares habían infectado sus redes de comunicación, reproduciendo el último mensaje de Walker en un bucle sin fin. Cada vez que el Imperio lo borraba, el mensaje reaparecía. La Tierra debe seguir siendo libre, cueste lo que cueste. Nuestros propios ciudadanos están haciendo preguntas. Un miembro del Consejo informó con miedo: quieren saber por qué matamos a Walker sin provocación. Los jóvenes incluso están sugiriendo que estábamos equivocados. El emperador Bax golpeó su puño hacia abajo. Envíenles nuestros términos de paz. Seguramente estos humanos aceptarán nuestra generosa oferta, pero cuando el mensaje de paz del Imperio llegó a la Tierra, la respuesta fue inmediata. El Consejo de la Tierra Unida envió solo una sola oración: justicia para Walker, libertad para todos. Reed's nueva alianza. Camión siguiente. Mientras las naves humanas se enfrentaban directamente a las fuerzas del Imperio, sus aliados alienígenas cortaron a través de canales traseros que habían conocido durante siglos, alterando la economía del Imperio. Las naves de carga desaparecieron, las líneas de suministro fallaron, los mundos del Imperio comenzaron a experimentar escasez de recursos críticos que no intentando destruirnos. Se dio cuenta demasiado tarde de que nos están desmantelando pieza por pieza. La rígida doctrina militar del Imperio, sin cambios durante miles de años, resultó inútil contra las tácticas fluidas de la humanidad. Cuando se adaptaron a una estrategia humana, los humanos simplemente inventaron otras nuevas. La superioridad tecnológica del Imperio no significó nada contra un enemigo que convirtió la creatividad en un arma. Los informes llegaron a la capital del Imperio. 3 mundos más habían declarado su independencia, habían levantado la imagen del Capitán Walker como su símbolo de resistencia. La muerte del Capitán Humano se suponía que sería una simple acción disciplinaria contra los primitivos. En cambio, había provocado una revolución que se estaba extendiendo por toda la galaxia. Envíen todo lo que tenemos. El emperador Va ordenó cada nave, cada soldado: debemos aplastar estos humanos. Sean mi emperador, interrumpió un joven oficial. Hemos detectado un pequeño flick humano acercándose, liderado por el mismísimo almirante Reed. Perfecto, podemos terminar esto ahora. Pero cuando la pantalla táctica mostró la posición de la flota humana, la confianza del emperador vaciló. Estaban golpeando directamente hacia el mundo capital del Imperio, ignorando por completo la enorme flota reunida para detenerlos. ¿Qué están planeando? Exe susurró que sus naves nunca llegarán a la superficie a través de nuestras defensas, pero Reed no tenía intención de llegar a la superficie mientras su flota se acercaba. Envió un mensaje final a cada pantalla del mundo capital: mataste a un capitán humano pensando que esto es demasiado primitivo para importar. Ahora tu imperio se derrumba no a través de una tecnología superior, sino porque nunca entendiste lo que hace que la humanidad sea verdaderamente peligrosa. Nunca dejamos de adaptarnos, nunca dejamos de luchar y nunca olvidamos a los que murieron por nuestra libertad. La verdadera batalla por la capital del Imperio estaba a punto de comenzar y la humanidad había guardado sus tácticas más devastadoras para el final. El cielo del mundo capital del Imperio se volvió negro con naves. 10,000 naves del Imperio formaron un muro defensivo alrededor del planeta. Sus agujeros morados crearon un eclipse artificial. Detrás de ellos floreció la estación sagrada, una enorme estructura espacial que había servido como sede del poder del Imperio durante milenios. El almirante Reed estaba de pie en el puente de su nave insignia Vengeance, estudiando al enemigo. Formación solo 50. Las naves humanas se enfrentaron a la armada del Imperio, pero su rostro curtido no mostró miedo. Jugar el mensaje del Capitán Walker una última vez leído, ordenó que lo escucharan antes de mostrarles nuestra última carta a través de todos los canales. La voz tranquila de Walker hizo eco. La Tierra debe permanecer libre, cueste lo que cueste. El mensaje, que se había convertido en un grito de batalla a través de la galaxia, el emperador Bax observó desde la sala del trono de la estación sagrada. ¿Una flota tan pequeña?, se burló. ¿Los humanos finalmente se han ido? Matado, alto almirante. Poure no estaba tan confiado, mi emperador, cada vez que los hemos subestimado. Entonces la voz de Reed cortó todas las frecuencias. Nunca aprendiste, ¿verdad?
El tamaño no importa, los números no importan, todo lo que importa es que tan lejos estás dispuesto a ir. De repente el espacio mismo pareció ondular alrededor de la flota humana, miles de objetos pequeños aparecieron, cada uno apenas más grande que una taza de café. ¿Qué son esos? Bugs exigió. El rostro de Thor palideció. Dispositivos nucleares, millones de ellos, cada uno camuflado y controlado. El diminuto, las armas nucleares, se lanzaron hacia adelante como un enjambre de insectos enojados. Las naves del Imperio dispararon frenéticamente, pero por cada una que destruyeron, 100 lograron atravesar los dispositivos. No apuntaron a las naves directamente, sino que detonaron en patrones cuidadosamente calculados. El espacio se llenó de fuego nuclear. Las explosiones superpuestas crearon una onda electromagnética masiva que inundó las naves de la flota del Imperio. Perdieron energía. Los escudos fallaron y los sistemas de comunicación murieron. Segunda ola. Reed ordenó desde detrás de la cortina nuclear. Las naves humanas emergieron disparando sus cañones de riel. Los proyectiles relativistas atravesaron las indefensas naves del Imperio, pero no apuntaban a destruir cada disparo. Motores y armas apuntados con precisión. Desactivando en lugar de aniquilar. ¿Por qué? ¿Cómo? Susurró. ¿Por qué no nos están matando a todos? La respuesta llegó cuando los locutores de IA humanos piratearon todas las pantallas que funcionaban en la flota del Imperio. No somos como tú. No matamos sin razón. Ríndete y serás tratado con la humanidad que negaste. El capitán Walker en cientos de naves del Imperio. Las tripulaciones se volvieron contra sus oficiales. La disciplina de hierro del Imperio se mantuvo a través del miedo de miles de años, finalmente se hizo añicos. La flota de Reed avanzó a través del caos hacia la estación sagrada. Las naves del Imperio se rindieron o se inundaron, dejando a su emperador desprotegido. Los enormes cañones de la estación abrieron fuego, pero las naves humanas bailaron entre los rayos de energía. Su IA calculó caminos que ningún piloto vivo podría seguir. El emperador Bugs observó con horror cómo la flota humana rodeaba su estación. ¿Cómo gritó? ¿Cómo pueden los primitivos derrotar 10.000 años de imperio? La respuesta de Reed resonó en la estación porque permanecieron iguales. Durante 10.000 años. La humanidad nunca deja de cambiar, nunca deja de crecer. Mataste al capitán Walker porque representaba algo que no podías entender. Libertad para evolucionar las defensas de la estación. Cayeron uno por uno los grupos de abordaje humanos que llevaban armaduras potenciadas que se encogieron de hombros. Las armas del Imperio se abrieron paso hacia la sala del trono, no mataban a menos que los obligaran. Tomando prisioneros con precisión y eficiencia, finalmente, Reed mismo entró en la sala del trono del emperador. Su forma era simple gris, un marcado contraste con las túnicas púrpuras adornadas del emperador. Aquí está la diferencia entre nosotros. Reed dijo en voz baja. Pensaste que matar a un humano, el capitán nos enseñaría su misión, en cambio le enseñó a la galaxia. Que incluso el acto más pequeño de tiranía debe ser respondido. El capitán Walker murió protegiendo la libertad humana, al hacerlo dio esa misma esperanza de libertad a cada especie. ¿Alguna vez oprimiste al emperador? Miró a su alrededor, su trono vacío, sala del trono, abandonada por sus guardias. ¿Qué pasa ahora? El rostro de Reed no mostró triunfo, solo determinación. Ahora la justicia comienza para Walker, para la humanidad, para cada especie que alguna vez sufrió bajo tu gobierno. La captura de la estación sagrada se transmitió a través de la galaxia. El Imperio, que había defendido 10.000 años, no cayeron ante la tecnología superior, sino ante las armas más grandes de la humanidad: capacidad adaptada, determinación y el deseo inquebrantable de libertad. La batalla final de la guerra había terminado. La era del Imperio había terminado. Un año después de la caída del Imperio, representantes de 1000 mundos se reunieron en la Estación Sagrada reformada. Ahora renombrada Estación Unity, la cámara masiva que una vez sostuvo el trono del emperador ahora albergaba el primer Consejo Galáctico con asientos para cada especie. Tanto mundos del antiguo Imperio como civilizaciones recientemente liberadas en el centro de la cámara había un simple memorial, un holograma del capitán James Walker, repitiendo eternamente su mensaje final. Sobre la libertad, debajo del tallado en 100 idiomas, estaban las palabras: una vida dada libremente puede cambiar la galaxia. El almirante Reed, ahora canoso por el estrés de la guerra, se dirigió a los representantes reunidos. Hace un año el Imperio cayó no porque los humanos fueran más fuertes o más avanzados, sino porque mataron a un único capitán que se atrevió a hablar de libertad. El juicio del antiguo Imperio, los líderes habían terminado el día anterior.
A diferencia de las brutales ejecuciones del Imperio, la justicia se había hecho con dignidad. Los culpables fueron sentenciados a ayudar a reconstruir los mundos que habían oprimido, trabajando junto a las personas que alguna vez gobernaron en la órbita de la Tierra. Un nuevo tipo de nave tomó forma a diferencia de las naves de guerra que ganaron la libertad de la humanidad. Esta nave fue construida para la exploración. Su nombre pintado con orgullo en el pasillo era el legado de Walker. El mayor error del Imperio, Reed continuó, no fue subestimar nuestras armas o nuestras tácticas. Su error fue no entender que los humanos luchan más duro cuando luchan por la justicia. El capitán La Muerte de Walker provocó algo que no podían comprender, la idea de que cada vida importa, que la libertad no es solo para los poderosos. El representante cristalino intervino en acuerdo. Los humanos nos mostraron una nueva forma, no gobernar a través del miedo, sino la cooperación a través del respeto. El primer acto del nuevo Consejo Galáctico fue aprobar la doctrina Walker. A ninguna especie se le podían negar los derechos en función de su nivel de tecnología o etapa de desarrollo. La era del registro imperial había terminado en las escuelas de toda la galaxia. Los niños de todas las especies aprendieron sobre el capitán humano que enfrentó la muerte con dignidad y cómo su sacrificio cambió todo. Las naves de guerra púrpura del Imperio, una vez símbolos del terror, se transformaron en naves médicas y naves de exploración. Su color ahora representa la curación en lugar de la opresión en la Tierra. En un tranquilo jardín afuera del edificio del Consejo de la Tierra Unida, la familia de Walker se paró frente a un simple monumento de piedra. Su hija, ahora una mujer joven, colocó su mano sobre la piedra fría. Su padre Reed le dijo suavemente. Enseñó a la galaxia que la verdadera fuerza no se trata de armas superiores o flotas vastas, se trata de defender lo que es correcto sin importar el costo. El monumento tenía una inscripción simple. Capitán James Walker. Nos mostró que una voz que habla por la libertad no puede ser silenciada en el espacio profundo. Las rígidas rutas comerciales del antiguo imperio fueron reemplazadas por redes abiertas. Las especies que nunca se habían atrevido a comerciar o comunicarse ahora intercambiaban ideas libremente. La adaptabilidad y la innovación de la humanidad se extendieron por toda la galaxia creando un renacimiento del arte, la tecnología y la cultura. El mundo capital del antiguo imperio, una vez un monumento a metal púrpura. La opresión se convirtió en un centro de aprendizaje, el Instituto Walker para la Paz Galáctica. Abrió sus puertas a estudiantes de todos los mundos, enseñando la historia de cómo la respuesta de la humanidad a la muerte de un capitán había cambiado la galaxia. El acto final de Reed antes de retirarse fue lanzar el legado de Walker en su viaje inaugural. La nave transportó científicos y diplomáticos de 100 mundos. Su misión era explorar y construir puentes entre civilizaciones. Cuando la nave partió, Reed grabó un último mensaje. Para los archivos históricos, el Imperio mató al capitán Walker porque pensaron que la humanidad era primitiva, nunca entendieron que la verdadera civilización. La vida no se mide por la tecnología o el poder, sino por cómo tratamos a los demás. La muerte de Walker nos enseñó a todos, humanos y alienígenas, que vale la pena luchar por la libertad y la justicia. Su legado no es la guerra que ganamos, sino la paz que construimos después. La galaxia había cambiado para siempre. Los 10.000 años de orden rígido del Imperio habían sido reemplazados por algo nuevo. Una civilización construida sobre la cooperación, la innovación y el respeto por toda la vida. El nombre del capitán James Walker sería recordado no solo como la chispa que inició la guerra, sino como el símbolo de una verdad fundamental. Que a veces los mayores cambios no provienen de grandes ejércitos o tecnología avanzada, sino de una persona dispuesta a defender lo que es correcto. El Imperio murió, pero el sueño de libertad de Walker siguió vivo. Entre las estrellas.